un ejercicio de un sumidero donde tenemos en la calle de una urbanización, tiene una longitud de 160 metros, ¿ya? Esa es la longitud de la calle, en este caso, una pendiente longitudinal de 2.5% y una pendiente transversal de 3%, que nos dice determinar el caudal de la cuneta y el caudal captado por el sumidero tipo reja calzada, ¿ya? Considerando un ancho de inundación de 1.5. Eso es lo que nos damos de dato. Entonces, ¿qué datos tenemos? A ver. Tenemos la longitud, que en este caso es 160 metros. Longitudinal es 2.5%. Pendiente transversal es, en este caso, 3%. Y nos piden determinar el caudal de la cuneta, pero antes necesitamos el ancho de inundación, que en este caso es 1.5 metros. Reja calzada. Midero. Reja calzada. ¿Y qué más? Tenemos una ancho de inundación. Determinar el caudal de la cuneta. Pero antes, ¿qué nos falta? Nos falta el cociente de rugosidad, que no tenemos de dato. A ver, vamos a suponer que es 0,016 para un pavimento de concreto. Ingeniero, disculpe, ¿está grabando? Es muy problemático. Hemos dicho, tenemos una vía, en este caso, tiene una longitud de 160 metros, ¿ya? Tenemos una pendiente longitudinal y una pendiente transversal, y el ancho de inundación 5. Ahora, nos graficaremos esto, que es importante. A ver. Ahora sí. Tal. Y tenemos un ancho de inundación. Este es el ancho de inundación. ¿Ya? Que en este caso es 1.5 metros. Después tenemos necesitamos una altura H. En este caso, espérense. A ver, con este aquí. Digamos, el nivel del agua hasta ahí va. Y esta es la altura H de aquí, aquí. O Y diré. ¿Ya? La acera lo voy a hacer un poquito más alto. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, necesitamos esta altura Y, que es el nivel del agua. Este es T, que hemos dicho el ancho de inundación. ¿Y qué más necesitamos? El siguiente dato, tenemos una pendiente transversal del 3%. Y ya, ahora sí, ¿no? Tenemos dos bombeos en este sentido y en este sentido, ¿no? Listo. Nos piden calcular el caudal de la cuneta. El caudal de la cuneta y el caudal del sumidero interceptado. Listo. Entonces, con eso podemos empezar a calcular. Si se acuerdan de la otra clase, hemos dicho primero qué tenemos que calcular,
¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hemos dicho Z, ¿no ve? ¿Para qué? Para ver si vamos a calcular con Manning o con ISAR, ¿no ven? Entonces, tenemos que calcular Z. Y Z o T, digamos, el ancho de inundación es igual a Z por Y primeramente. ¿Ya? ¿Y qué es Z? Z es el inverso de la pendiente transversal. En este caso es 1, 3 dividido entre 100. ¿Cuánto sería esto? 3.3333, ¿no ve? ¿O no? ¿Cuánto es esto? Z. ¿Está bien este valor? Así es. Sí, ingeniero. Entonces, ¿cuál utilizamos? ¿ISAR o Manning? Eso, ISAR. Si acabamos de decir, ¿no ve? Si es mayor a 8, entonces utilizamos ISAR. Entonces vamos a utilizar ISAR. Entonces, eso es lo primero que tenemos que calcular, ¿ya? Si Z es mayor a 8, ISA. Si es menor a 8, en este caso Manning. Pero para una sección triangular, ¿no? Entonces, utilizamos la fórmula de ISAR. El caudal de la cuneta es igual a 0.00175 por Y, que es la altura de nivel del agua, elevado a 8 tercios, por Z, que es el inverso de la pendiente transversal, y sobre la rugosidad, que ya tenemos de dato, y nos faltaría la pendiente longitudinal, que es elevada a lo medio. Reemplazando, ¿qué tenemos? Es igual a 0.0175, en este caso por Y. ¿Y tenemos? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero calcular Y. Entonces, no podemos calcular todavía de esta forma. Entonces, ¿qué calculamos primero? Y. Entonces, calcularemos primero Y. ¿Ya? Entonces, por si acaso, esta es la fórmula de ISAR. ¿Ya? Entonces, ¿qué es Y? De aquí despejamos. Y es igual a T sobre Z, ¿no ve? Entonces tenemos reemplazando, es igual a T 150 en centímetros, porque esto en metros, 1.5, 150 metros, dividido entre Z, y Z ya lo tenemos, que es 33.3. ¿Cuánto sería eso? $4.5. Centímetros. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí podemos calcular ISAR en este caso, ¿ya? O el caudal de la cuneta. Entonces, es 0,0175 por Y, que es 4.5 elevado a la 8 tercios. Y por Z. Z es igual a 33.3 dividido entre la rugosidad, que en este caso era 0,016. Y esto multiplicada por, en este caso, por la pendiente longitudinal, que era 2.5.
entre 100 y elevado a la 1/2. ¿Cuánto es el caudal de la cuneta? Entonces, segundo, ¿ya? Entonces, que el caudal de la cuneta es 32 litros segundo. Listo. Entonces, ¿qué más nos piden? Nos piden calcular el caudal del sumidero interceptado. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, el caudal del sumidero interceptado, primero, ¿qué nos dicen? ¿Qué dato más tenemos? Que es el sumidero de reja tipo reja calzada en este caso, ¿no? Entonces, es calzada es en este caso, ¿ya? Entonces, si es calzada, tenemos reja tipo calzada. Ya. Si es reja tipo calzada, entonces, o tipo calzada, le ponemos reja. Tipo reja calzada, entonces calcularemos el caudal interceptado por el sumidero. En este caso, esto es igual a, perdón, a ver. Si se acuerdan, es 0.335, lo que hemos visto ayer, por la pendiente, en este caso longitudinal, a la 1/2, dividido su rugosidad por la altura YP, que es la altura promedio, elevado a la 3/2, ¿no? Donde YP es igual a Y menos 45 por la pendiente transversal, ¿no? Entonces, estas son las únicas variaciones que se tiene si calculamos con el otro de tipo cuneta, ¿no? Entonces, calcularemos el caudal sumidero. ¿Podemos calcular? No todavía, porque necesitamos la altura promedio, Y. Ya tenemos, en este caso, la altura del nivel del agua, Y, que hemos calculado anteriormente, que está aquí, es 4.5, ¿no? Entonces, podemos calcular YP. YP es igual a 4.5 menos 45 por la pendiente transversal. Como han visto, necesitamos siempre las dos pendientes, tanto transversal como la longitudinal, para poder calcular. En este caso es 3/100. ¿Cuánto sería YP en este caso? 3.15. Ya. 3.15 centímetros. Entonces podemos calcular en este caso el caudal del sumidero interceptado. ¿Ya? Es igual a 0.335 por la pendiente, en este caso longitudinal, que es 2.5, ¿no ve? Aquí está, 2.5. Entonces, 2.5 elevado a la 1/2 sobre la rugosidad era 0.016, ¿no? Aquí tenemos. Este es el dato. Y multiplicada por YP, esto es elevado, por si acaso, por YP, es 3.15 elevado a la 3/2. ¿Cuánto sacan el caudal? 18.51. Gracias. Listo. Ya. Ingeniero, una pregunta, perdón. Sí.
En la fórmula que he hecho es punto 33.5 por 2.5 entre 0.16, todo a la 1 medio, Inge. En la Sí, sí, fórmula todo lo medio. Ah, no, sí tienes razón. Esto no es así. Espérense, esto no es todo lo medio, ¿no? En la fórmula de arriba está correcto. Aquí. Solo es esto, a lo medio, ¿no? Por si acaso. Y aquí antes, si bien está bien calculado, pero aquí hay una cosita que tenemos que tomar en cuenta también. Si bien su compañero lo ha calculado, pero así es. Esto es 0,016 y la pendiente es 2.5, pero es 2.5 dividido entre 100, ¿no? Ahora sí, ¿no? Esta es la pendiente transversal, longitudinal en este caso, 2.5 dividido entre 100 elevado al 1 medio, como está aquí, ¿no? Ahí. Ahora sí, verifiquen a ver si está bien esto. Caudal de la cuneta es 32 litros segundo. Y el caudal para este tipo de reja calzada que intercepta el sumidero es 18 litros. Casi 19 litros segundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un remanente, ¿no ve? ¿O no? A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos que el caudal de la cuneta, lo pondré así, para que se den cuenta, el caudal de la cuneta es igual a 32 litros segundo. El caudal del sumidero interceptado es igual a 18,51 litros segundo. Entonces, tenemos un caudal remanente en este caso, que es el caudal de la cuneta menos el caudal del sumidero. Es 32 menos 18,51, que sería 13,49 más o menos, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien. Listo. Entonces, 13,49 es el caudal remanente. ¿A qué nos referimos como caudal remanente? A ver. Esto. ...160 metros, ¿no? De longitud. De la vía, ¿no ve? Entonces, estamos colocando un sumidero aquí, ¿no? El caudal de la cuneta en este caso es 32 litros segundo. Digamos, cuando empieza a llover, todo este caudal es 32 litros porque escurre por la cuneta. Este 32 litros depende del ancho de inundación que hemos dicho que es este, ¿no? Este. Para ese ancho de inundación es 32 litros. Y este sumidero puede captar 18 litros. ¿Qué quiere decir? Que el remanente 13,54 se va al otro sumidero así sucesivamente cuando llueve, cuando tenemos este ancho de inundación, ¿ya? Pues quiere decir que necesitamos otro sumidero más o menos a la mitad para que pueda captar el sumidero todo el caudal de la cuneta en este caso, ¿no ve? Entonces, vamos a calcular el caudal en este caso de este sumidero, que aquí sería.
vamos a ver a qué distancia y todo eso. Ya, entonces esto lo voy a copiar para que ya no tenga hojita aquí, para que podamos calcular. Y ya. Calcularemos el caudal, en este caso, perdón, a ver, ¿con qué lápiz? Ahora sí. El caudal, en este caso, vamos a llamar unitario, digamos, es el caudal de la cuneta sobre la longitud. Entonces, el caudal de la cuneta, hemos dicho que es 32 litros y la longitud es 160. ¿Cuánto sería este valor del caudal unitario? Sería en litros segundo por metro. 0,2, ingeniero. Y ya. 0,2 litros. Entonces, ya tenemos el caudal unitario. Ahora vamos a calcular la longitud donde tiene que estar ubicado el sumidero. En este caso lo vamos a llamar longitud 1. ¿Ya? Es igual al caudal del sumidero sobre el caudal, en este caso, unitario. ¿Ya? El caudal del sumidero es 13.49. 13.49. Y esto es 0,2. ¿No? Esto está en litros segundo y esto está en litros segundo por metro. Entonces nos va a dar en metros. ¿Cuánto sería esa longitud? Inge, ¿Sí? ¿es sobre Q sub R o sobre Q sub S? Espérate, Q sub S creo que es. Espera. Perdón, es que yo me estoy fijando de este valor, no es este. Q sub del sumidero, en este caso no es este, es 18, ¿no ve? Ese es este valor en este caso, ¿no? Este es el caudal remanente, lo pondré aquí. En este caso es 18.51, ¿no? Que estamos diciendo el caudal de sumidero sobre el caudal unitario, ¿ya? Que sería este, que hemos calculado anteriormente, ¿no? Ahora sí, ¿cuánto sale? Que sería el caudal, en este caso, 18.51, está bien. Me he equivocado al copiar el valor del caudal del sumidero. ¿Cuánto sería? 92.55. Sí, y Brandon y Franco sacan igual. Entonces, esto es 92.55. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, tenemos 160 metros y tenemos que colocar un sumidero, tenemos sumidero 1 y aquí damos sumidero 2. A una distancia en este caso L1 igual a 92.55. Y el otro L2, que lo vamos a poner con otro color, a la diferencia en este caso, ¿no? L2. L2 es igual a 160 metros menos 92.55. ¿Cuánto sería eso? Esperen si aquí está mal, 99 puesto. Y ahora sí. Esto es 92.55.
¿Cuánto sería esta distancia? $67.45, ¿no? Ya, entonces, este es L2, 67.45. ¿Ya? Entonces, es por esa razón que les decía que estos sumideros pueden captar por lo menos unos 100 metros, si se acuerdan en lo que les he dicho al principio, ¿no? Debido a que estos sumideros pueden captar 18 más o menos a 20 litros por segundo, siempre y cuando este ancho de inundación puede ser mayor o menor. Si digamos es 1 metro este ancho de inundación, va a ser otro el valor de esto, ¿no? A ver si cambiamos esto a 1 metro, ¿cuánto sería? Podemos recalcular y van a ver que el caudal va a ser mayor, ¿no ve? O diré menor, en este caso, a ver, si esto es 1 metro, a ver, lo podemos recalcular. Aquí. Esto vamos a copiar. Y vamos a cambiar este ancho de inundación. En vez de 1.5, pondremos 1 metro, digamos. 1 metro. ¿Qué necesitamos calcular? Primero, la altura Y, ¿no ve? Si se acuerdan, aquí está. La altura Y es T sobre Z. Entonces, para un ancho de inundación de 1 metro, ¿cuánto es en este caso Y? ¿No? Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, Y, como hemos dicho, es igual a T sobre Z. El ancho de inundación va a ser 100 dividido Z. ¿Cuánto era Z? Era, en este caso, 33.3. ¿Cuánto sería eso? 3. 3. Listo. Entonces, 3 centímetros por si acaso. ¿Ya? Entonces, calculamos nuevamente el caudal de la cuneta con ISAR, que en este caso es 0.0175 por Y, en este caso es 3, elevado a la 8 tercios por Z, que en este caso es 33.3, dividido en la rugosidad, era 0,016, ¿no? Y por la pendiente longitudinal. En este caso, la pendiente era 2.5, ¿no? Sobre 100 y elevado a la 1/2. ¿Cuánto es el caudal de la cuneta? Ingeniero, una consultita. ¿Por qué ahora te está tomando 1? Este ancho de inundación nosotros nos estamos dando en el ejercicio, en el primero es 1.5. Esto es cuando llueve, tenemos un ancho de inundación. Puede ser 1.5, 1 es variable, depende de la intensidad de lluvia. Ahora para este ejercicio estamos haciendo que T sea 1 metro para ver cuánto es el caudal de la cuneta, ¿ya? Para eso estamos haciendo, para comparar más que todo. Como les digo, este T, el ancho de inundación, depende de la intensidad que nos damos de dato en este caso. ¿Cuánto sería este caudal de la cuneta para T 1 metro?
A ver, frente a los 32 que hemos calculado anteriormente. Miren. Entonces, si este ancho de inundación es mayor, entonces vamos a necesitar mayor caudal de la cuneta en este caso, ¿no? Y por esa razón les decía que los sumideros, este tipo de sumideros pueden captar por lo menos 100 metros, ¿ya? Y por eso en esta calle de 160 metros estamos colocando dos sumideros, uno a la mitad, no a la mitad, sino a los 92 metros, y el otro a la diferencia, ¿no? 67. Debido a este ancho de inundación que hemos adoptado, de 1.5 metros, ¿no? Si adoptaríamos más, digamos, 2 metros, entonces el caudal de los 32 litros sería un poco más. Tal vez sea 40 litros, ¿no? Y por eso les decía que coloquemos siempre a 100 metros este tipo de sumideros pequeños, ¿no? No sé si estaba claro ese punto. Si quieren, podemos calcular para 2 metros para que vean su diferencia, digamos. Para T igual a 2 metros, a ver, 2.50, digamos, que es un ancho de inundación muy grande, que es una lluvia extrema en este caso. Listo. Entonces tenemos que Y es igual a 250, perdón, dividido entre 33.3, ¿cuánto sería? 7.5. Listo. Entonces, el caudal de la cuneta es igual a 0.0175 por 3 elevado a la 8 tercios por 33, que es Z, dividido la rugosidad, que es 0.016, por la pendiente longitudinal, en este caso, sí, longitudinal 2.5 entre 100 y elevado a la 1 media. Tenemos las mismas condiciones, pendiente transversal 3%, pendiente longitudinal 2.5, ¿no? Z es 0.016, perdón, N es 0.016. ¿Y ¿Sí? el valor de Y no sería 7.5 en este caso? Ah, sí, perdón, sí. Perdón, sí, ahorita me estaba fijando. Sí, ahora sí, estaba copiando de aquí. Sí, 7.5. $123, sí. Ya ver. Litros segundo. Que sería casi toda la vía, digamos, todo este ancho de la vía, ¿no? Que estábamos adoptando, casi un poquito más tal vez. Depende de este ancho también, ¿no? Entonces, imagínense 124. Está bien, pero este cálculo, perdón, antes. Para 2.5 metros. Sí, ingeniero, sale ese resultado. Ya. Y como han podido ver, digamos, este es para 1 metro es 10.75. Para 1.5 nos sale 32 litros segundo. Para, en este caso, 2.5, 124. Entonces, este ancho de inundación es variable, está en función de la intensidad de lluvia, ¿no? Si tenemos 124 y solamente este sumidero, miren, ¿cuánto puede captar? Este sumidero para una reja tipo calzada puede captar apenas 20 litros, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos una lluvia extrema, aquí está 124, necesitamos más sumideros para que pueda capturar. Pero esto es muy extremo cuando aquí, en este caso, este ancho de inundación es muy grande, es casi toda la vía, digamos, más de la vía, porque si esta vía, digamos, tuviese un ancho de
4 metros o 5 metros no estaríamos pasando, ¿no? Entonces, es cuando tenemos un ancho de inundación muy grande, ¿no? Es muy extremo. Generalmente tenemos estos anchos de inundación de 1.5, digamos, que sería lo más razonable. Por esa razón que les decía que es necesario colocar 2 sumideros, por lo menos, y llevarlos a cada 100 metros. Es por esa razón. Porque el sumidero solo puede captar 20 litros, más o menos, ¿ya? ¿De qué depende estos 20 litros? Se han podido ver la fórmula de la calzada, depende de la pendiente longitudinal y de la pendiente transversal con YP, ¿no? Entonces, en función de esos, tenemos esa capacidad también, ¿ya? No sé si estaba comprendido esa parte, perdón. Es la razón que les decía que es necesario colocar por lo menos a 100 metros los sumideros. Y es por esta razón que ustedes tienen que colocar por lo menos sus sumideros, ¿no? Tienen que colocar a 100 metros sus sumideros, ¿ya? Es por lo que les he comentado, ¿no? Por esto. Pero depende mucho de estos pendientes. Generalmente, ¿cuánto es la pendiente transversal en una vía? A ver, o el bombeo que decimos. Ustedes ya han llevado en carreteras. ¿Cuánto es más o menos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto es este bombeo generalmente? 2.5, Inge. 2%. 2%, ingeniero. Sí, más o menos es un 2%, ¿no? En áreas urbanas es generalmente 2% hasta 3%, dependiendo, ¿no? Generalmente se adopta 2%. Si cambiamos esto, podemos cambiar también, ya va a cambiar también un poco esto, ¿no? Depende también de su pendiente longitudinal de esta vía, ¿no? Entonces, en este caso estamos adoptando 3%. Si tenemos una pendiente, digamos, 5%, 7%, igual esto va a cambiar, ¿no? El caudal de la cuneta. Como han visto, estos caudales estas caudales de la cuneta y de la sumidero están en función de esto, de sus pendientes longitudinales y transversales y del ancho de inundación que asumíamos que es 1.5 metros. Digamos que es un ancho considerable nomás, ¿no? Eso es cuando hay una intensidad de lluvia, ¿no? Eso es cuando el nivel del agua llega hasta aquí. Eso estamos diciendo, ¿no? Para este ancho de inundación tenemos una altura y eso es lo que estamos calculando. ¿Ya? Y no sé si por eso si les tienen alguna consulta más. Que va a ser el jueves, hemos dicho, ¿no? Que va a ser de alcantarillado fluvial y va a ser sumideros más, ¿ya? Y les voy a dar tal vez una practiquita la otra semana después del examen de condominial para que hagan un ejercicio y me entreguen, tal vez en el mismo horario, digamos, desde antes de la práctica y después, digamos, antes de la hora, a las 4:30 y me tendrían que entregar a las 6, digamos, antes de las 6, ¿ya? Pero eso es para hacer un ejercicio, una practiquita que les voy a dar, pero es después del examen final, del examen segundo parcial, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta del pluvial, que eran importantes. A ver, perdón. Ahora sí, he encontrado. De pluviales, nosotros estamos viendo en este caso en tuberías, ¿no ve? Pero cuando tenemos caudales mayores a 1 metro, es preferible ser embovedados en este caso, ¿ya? Porque realizar un diseño de un sumidero, o realizar la construcción, en este caso, de una tubería de mayores dimensiones es sumamente complicado, ¿ya?
Otro también porque los fabricantes ya no realizan solamente hasta 1 metro generalmente, ¿ya? Entonces, a ver, un momentito, denme. Está aquí. Entonces, ayer ya hemos visto esto. A ver. Ahora sí. Cuando tenemos diámetros muy grandes, ese es el problema que se tiene. Miren, tenemos que utilizar con una grúa para poder bajar. Tenemos que colocar en la tubería ciertos accesorios para que poder bajar esta tubería y colocar. Más que todo, uno es bajar y el otro es colocar o unir entre una tubería y la otra, ¿no? Entonces, es un proceso muy dificultoso y también depende de las características, en este caso, si tenemos suficiente área para poder colocar, ¿no?, esta tubería. En este caso, ¿a qué me refiero? A ver, aquí lo estoy adelantando. Miren el área que se necesita, ¿no? Todo eso se tiene que analizar y generalmente, por eso les decía, nuestros diámetros en La Paz, por lo generalmente en tuberías de hormigón es de 1 metro. Más allá es preferible, por todo esto lo que involucra en costos, fabricar mayores dimensiones, es preferible que sean, en este caso, en forma de canalizaciones, ¿no?, que se puede también construir. Si bien es mucho más cara, pero nos facilita en la parte constructiva, ¿no? Y aparte que, como les decía, no hay para diámetros muy grandes, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que también el proyectista debe analizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente tiene que ver el colocado, como están viendo, lo estoy adelantando, tarda demasiado sol, y tienen que coordinar el de la grúa con el que está aquí abajo más. Simplemente conectar, ¿no? Y una vez que ha conectado ya no hay problema, digamos. Pero es demasiado dificultoso para diámetros grandes, eso, ¿ya? Es mejor hacer, en este caso, embovedados, que en este caso que les voy a mostrar. A ver. A este. No sé si les he mostrado los embovedados, los entibados, aunque esto ha aumentado recién. A ver, permítanme un segundito. O que del mantenimiento que se tiene que realizar. Y estas son las fotos después cuando se ha demolido, digamos. Perdón, estas no son. Esto es cuando ya se ha demolido, ¿no? Aquí está. Este era el embovedado que se tenía que hacer mantenimiento, pero se ha visto que se tenía que demoler y hacer otro embovedado. Entonces, para hacer eso, se tenía que hacer entibado, realizar las excavaciones y todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho ver cómo estaba funcionando el embovedado, que está aquí. ¿Ya? Y hemos visto que si se tenía que hacer mantenimiento respectivo, por ejemplo, ¿no? En este caso, se podía ver que había filtraciones. El nivel del agua estaba por aquí porque se ha hecho la inspección en época seca, no en época de lluvias, porque es demasiado peligroso si se hace en época de lluvias, ¿no? Porque el caudal puede aumentar y nos los puede llevar a los que estamos haciendo la inspección, ¿no? Entonces, aquí había una filtración de agua. Aquí ya se puede ver un poco mejor la filtración de agua. Las dimensiones del embovedado en este caso. El nivel del agua, como ven, es bajo, solamente sería, en este caso, de alcantarillado sanitario. Se encuentra todo tipo de material. En esto, no, a ver, ¿qué creen que es esto? ¿Qué creen que es esto? Esto está dentro de una bóveda, ¿no?
¿Qué se imaginan? Y miren, hay una infiltración, es una columna dentro, en este caso del embovedado, estaba a la mitad, ¿ya? A la mitad del embovedado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que había una construcción en la parte superior, ¿ya? Las filtraciones y en este caso también podíamos ver las fisuras aquí. Miren las fisuras. Entonces, todo eso se estaba evaluando, ¿ya? Para ver qué acciones tomamos. O reparar o demoler, una de las dos. Y aquí ya podemos ver la carencia de material. En este caso ya solamente había, en este caso la mampostería tipo B, que sería la piedra bruta, con ya tierra más, ¿no? Con el material. Ya había desgastado la piedra cortada en este caso, ya no había. Ingeniero, una consulta de cómo se ha dado esa situación de tener una columna en el embovedado. No sé, supongo que primero han construido esta columna y después han hecho la embovedado, pero no tengo idea. Al final hemos notificado a la persona que estaba arriba que tiene que demoler su columna en este caso. Nosotros hemos demolido, pero arriba tenían que tener cuidado, porque si demolíamos, todito se hubiera caído, ¿no? Entonces le hemos dicho que tengan cuidado y demuelan, ¿no? En este caso nosotros solamente estamos haciendo la operación de mantenimiento, pero aquí se tenía que analizar si teníamos que hacer la construcción nuevamente o solo el mantenimiento, ¿no? Entonces, esto no debería estar. Entonces, supongo que han construido primero la columna y para no demoler o algo, han seguido, digamos, construyendo sobre esta columna que estaba a la mitad, ¿no? Miren, está a la mitad del ancho del embovedado, ¿no? Y hay una filtración, como se puede ver en las paredes. Entonces, esto se les ha notificado a las personas de arriba, a la casa o a la vivienda, entonces tenían que demoler y nosotros íbamos a demoler si es que íbamos a refaccionar esto, ¿no? Ingeniero, entonces un embovedado puede pasar debajo de alguna vivienda. Sí, sí, y es lo que pasa generalmente en la ciudad de La Paz. Esto es en el Alto, por si acaso. En la ciudad de La Paz es lo que generalmente pasa. Por ejemplo, en el centro de la ciudad pasa generalmente por debajo de las viviendas. San Pedro, La Camacho, en la misma universidad, por ejemplo, ¿no? No sé si han podido ver en la parte central de la universidad, cerca de los baños, hay unos baños porque se va a informática, ¿no ve? Hay una pared o de los colindantes, pasa un embovedado debajo de todo eso, ¿no? Y se conecta después al río o al Choquiapu, ¿ya? Entonces, gran parte de nuestros embovedados están debajo de algunas edificaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa también en este embovedado que está dentro de una te está pasando por unas viviendas, pero esta vivienda no sé por qué ha colocado una columna y no se la ha notificado. Nosotros cuando hemos hecho una inspección ya hemos podido ver y se le ha notificado y se le ha dicho que se va a demoler esta columna y que tengan cuidado en cuanto a sus columnas de la parte superior. Entonces tendrían que haber hecho una demolición de sus columnas y todo eso, ¿no? Pero eso ya es otra fase, ¿no? La fase que yo estaba mirando es la fase de mantenimiento más que todo. Si es que iba a ser mantenimiento, ¿no? Tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, esto es el embovedado. Se ha hecho la inspección necesaria para ver y definir qué medidas se va a realizar, ¿no? Y aquí igual se puede ver el material que ya ha sido socavado. El nivel del agua también hemos medido. La socavación que en este caso existía.
igual la socavación. Pero antes de hacer estas, en este caso, esta inspección, lo que hemos hecho es destapar, en este caso, las cámaras de inspección, ventilarlas y después de eso recién bajar. Como hemos dicho, estos embovedados generalmente evacuan o realizan sus evacuaciones de agua residual doméstica en este caso y también las de pluvial. Como generan olores, esto es tóxico. Entonces, al principio estaban con mascarillas y poco a poco se ha ido ventilando esto. Como hemos dicho, hemos dejado que se ventile durante 1 hora, 2 horas. Después hemos ingresado y después ya no se sentía el olor, ¿no? Y a eso hemos podido también ver. Pero es importante tomar esas medidas de seguridad. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que si se hacen estas inspecciones, hay que hacerlas en época seca, ¿no? Y tener personal en la parte superior que hay una eventualidad en el caso, ¿no? Porque una vez que nosotros ingresamos, ya no tenemos comunicación, porque ya no hay señal de ningún tipo, ¿no? Entonces, es preferible tener una persona en cada cámara para cualquier eventualidad que exista, ¿no? Y si hubiera habido, si estuviéramos tomando o verificando estos embovedados en época de lluvias, con mayor cuidado, tal vez con tener líneas de, ¿qué se llama? Hay un nombrecito, líneas de vida, en este caso, se les amarra con una línea de vida con sogas para cualquier eventualidad que exista, ¿no? Puede ser como ahora esté tranquilo en donde estamos haciendo la inspección, un soleado, digamos, el sector, ¿no? Pero aguas arriba no sabemos, digamos, al principio del embovedado. Puede ser que llueva en la parte superior y empieza a llevar el caudal y nos puede arrastrar, ¿no? Entonces, es bien importante tomar medidas de seguridad. Y como les decía, si hacen estos mantenimientos o estas revisiones o evaluaciones, es preferible que sea en época de seca, en este caso, ¿ya? Aunque igual en época de seca, anoche empezó a llover bastante, ¿no ve? Por eso les decía que hay que tener cierto cuidado en este caso cuando se hace el mantenimiento, ¿ya? No sé si se acuerdan, había un caso que estaban haciendo mantenimiento ya de las paredes y un ingeniero, arquitectos y personal han muerto, ¿no? Porque supuestamente donde estaban trabajando no había, el nivel del agua está por aquí abajo, digamos, ¿no? Y en la parte, en la cabecera ha llovido y ha llevado el caudal y justo estaban haciendo en el obelisco, ¿no? Justo en la parte central que está el embovedado, ¿no? Estaban haciendo el mantenimiento respectivo y en aguas arriba, en la cabecera, ha llovido. Entonces ha empezado a incrementar el caudal que han entrado así, digamos, sin medidas de seguridad, todo eso. Y no les han avisado y se los ha llevado el caudal y los han encontrado muertos, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado siempre cuando se hacen estos mantenimientos, ¿no? Porque uno no puede comunicarse, como les digo, cuando estamos en el interior. ¿Ya? Como les estaba diciendo, se ha visto que teníamos gran cantidad de socavación en las paredes. ¿Ya? Miren la socavación que se tiene, en gran parte, ¿no? También hemos podido percibir que había embovedados en algunos lugares con partes metálicas, en este caso, ¿no? Con enchapados, en este caso. Y seguíamos el nivel del agua, viendo el material que se iba, en este caso había filtraciones en las laterales. Aquí ya se puede ver mejor la filtración. A ver, la filtración del agua. Que se podía solucionar en ciertos lugares con, ¿qué se llama? Se me olvidó el nombrecito, después les digo. Seguíamos encontrando los materiales.
lo que se iba socavando por la filtración de aguas subterráneas. Y hemos encontrado abajo una cámara de inspección. Entonces, como hemos encontrado, ya le hemos dicho que destapen esto, pero lo que quería mostrar en esta fotografía, más que todo, es esto. Miren cómo se va oxidando los peldaños en este caso, ¿no? Se van oxidando. ¿Qué va a pasar cuando se hacen las labores de mantenimiento? Estos diámetros van reduciéndose. Entonces hay que tener cuidado porque se salen estos peldaños cuando uno hace la respectiva mantenimiento respectivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y también hay que hacer mantenimiento de esto, ¿no? Como podrán ver, se oxidan rápidamente. ¿Debido a qué? Debido a los gases que genera esto. Como hemos dicho, es el alcantarillado sanitario más. Aquí ya se ve mucho mejor la oxidación que se tiene, ¿no? Seguimos viendo material de arrastre y las filtraciones que existían, ¿no? Aquí hemos encontrado una tubería que no debía estar, por ejemplo. La oxidación que se vio viendo en otra cámara. Ahí aquí se ve mucho más detalladamente, perdón, la filtración del agua. Se tienen que colocar barbacanas, que quería decirles, ¿no? Para poder evacuar y no tengan socavación. Aparte de la socavación del efluente en la canalización, también tenemos aguas subterráneas, ¿no? Y aquí ya se puede ver la socavación mucho más, ¿no? Ya no tenemos material, en este caso la piedra bruta. Aquí se puede ver, miren, ya no hay, ya se lo ha erosionado en este caso, ¿no? Ya es la tierra misma. Entonces, se han medido las distancias que se tenían erosionadas y hay algunas mediciones para saber la longitud que se tenían que realizar para la nueva rediseño que se tenía que realizar, ¿no? Entonces se han medido las alturas, se han medido las longitudes y todo eso, para hacer un cómputo métrico, ¿no? Un presupuesto en este caso. Igual el enchapado que se tenía, todo. Y se podía ver si la filtración que existía, ¿no? A ver, no se ve aquí bien. Este es el material, a ver. Esta es la piedra cortada que debía tener, ¿no? Que en la mayoría ya no había. La socavación que existe. Paredes. A la salida, creo. Sí, a la salida ya es esta. De la embóveda. Y seguíamos viendo la socavación que existía en gran parte, ¿no? Aquí. Y esto es un sumidero. Ya, conexión de un sumidero hacia la boca de hacia el embovedado, pero estaba totalmente obstruido, miren. Y no estaba funcionando. Era la salida, ¿no? Ya, entonces, ¿qué decisiones se ha tomado? Debido a bastante erosión que se tenía y también se ha analizado que en vías aledañas ya estaban haciendo pavimentos rígidos y todo eso. Entonces el nivel del agua iba a incrementar. Entonces lo que se ha hecho es hacer un nuevo proyecto sobre el antiguo. Entonces se ha demolido y se ha empleado la sección, se ha hecho el nuevo embovedado sobre el eje mismo que había el antiguo embovedado. Entonces, para hacer eso se han tenido distintas dificultades, ¿no? En principio, como hemos dicho, había filtración del agua. Miren, aquí es seco y aquí había la filtración de agua. Miren, en todito el tramo van a ver.
¿eh? Las conexiones de tubería de alcantarillado que estaban en la parte superior, teníamos que seguir conectándolos. Y la filtración que les decía que existía en todo el trayecto, a un solo lado, ¿no? Y ya cuando estábamos construyendo el vaciado que realizábamos, ¿no? Este es el encofrado que se tenía que hacer. Y ya una vez que hemos vaciado, ya el nivel del agua seguía escurriendo sobre el canal, pero ya nosotros estábamos haciendo el embovedado correspondiente, ¿no? Ya, y aquí no sé si se puede ver ya la mampostería de piedra cortada y la piedra bruta que era posteriormente. Y en algunos casos se nos inundaba, ¿no? Debido a que hemos hecho en época seca, pero nos ha ganado y ya era época de lluvias más, entonces se nos inundaba, hacíamos pasos con tuberías para que podamos trabajar en el sector, ¿no? Aquí podrán ver, a ver. Ahora sí está bien mejor. Aquí lo que les decía, esta es la piedra bruta y después viene la piedra cortada, que estamos aquí. Aquí era el embovedado antiguo y a partir de esto hemos visto que era necesario construir otro nuevo. Entonces, por debido también los aportes que teníamos aguas arriba. Entonces, como podrán ver, hemos puesto una tubería para pasar o conducir el agua para poder trabajar aquí, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Y en algunos casos, si tenías una lluvia, desbordaba eso y tenías que bombear, aquí está, para bombear, ¿no? Esto es al comienzo, cuando se ha hecho la excavación y los diámetros, esto de tuberías para el colector del alcantara sanitario. Había sido un emisario principal, entonces ya teníamos comprado las tuberías para la nueva colocación o nuevo reposición de tuberías que íbamos a romper, ¿no? Al principio hemos hecho con una retro y después hemos hecho con una tornamesa, debido a este brazo, porque esta excavación es, por lo menos en el principio es 4 metros y en el medio era 8 metros más o menos. Como les decía, tenemos que asegurar el alcantarillado sanitario para que sigan conectándolo y nosotros seguir trabajando, ¿no? Esto es al principio, cuando teníamos los problemas de conexiones y todo eso. Una vez que hemos solucionado, ya hemos colocado sus alcantarillas y nosotros seguíamos trabajando aquí abajo, ¿no? Pero siempre teníamos desbordes. En época de lluvias, como hemos dicho, nos ha pescado también. Entonces se iba desbordando, entonces íbamos reacomodando estos entibados, ¿no? Esto es debido a la lluvia, ¿no? Esto es. Miren, aquí había un sumidero, ¿no? El sumidero que hemos dicho que estaba totalmente tapado, ¿no? Esa tubería, eso se conectaba al embovedado. Entonces, cuando llovía teníamos estragos aquí, porque se nos carcomía el terreno y entraba al embovedado, ¿no? Y esto es ya entibado totalmente y con la tubería que estábamos diciendo. Espérense, a ver, voy a girar. Ahora sí se ve mucho mejor. Y teníamos la tubería para pasar el agua, pero siempre se nos iba desbordando, entonces teníamos aquí, por ejemplo, el agua y con bomba lo íbamos retirando aguas abajo para poder trabajar tranquilamente en este sector, ¿no? Pero como han podido ver, hemos entibado de esta forma, debido también que aquí habíamos filtraciones de agua, ¿no ven? Entonces, por eso hemos tratado de entibar lo suficiente para que no tengamos problemas con los trabajadores que estaban aquí, ¿no? Esto es cuando íbamos excavando. Esto ya, una parte cuando estaba el principio, que no estaba mucha excavación, y miren el entibado, ¿no? Y estamos haciendo la demolición de todo esto, ¿no? El material o el hormigón que se colocaba en el interior, ¿no?
Aquí ya se puede ver que ya el alcantarillado sanitario se iban conectándose tranquilamente para que nosotros podamos trabajar. Las excavaciones que se hacían. En este caso ya, cuando la profundidad era mayor, ya hemos utilizado otro equipo, ¿no? Es la tornamesa. Esta cuchara por lo menos puede sacar en cada vez que hace la excavación 1 metro cúbico más o menos, ¿no? Y miren todo el agua que se iba acumulando. Entonces era bien dificultoso realizar las excavaciones respectivas, ¿no? Aquí está la tornamesa y aquí ya íbamos incentivando antes, ¿no? Para que no se nos entre, ¿no? A medida que ibas excavando, ya íbamos incentivando para que no tengamos problemas, ¿no? Si bien en este sector, aquí podíamos realizar el excavado y colocar todo el material, pero en este sector eran las construcciones que algunos eran de 2, 3 pisos o 4 pisos. Entonces, por eso teníamos que asegurar el sector. Ya miren, ya ven, aquí se ve muy bien. Entonces teníamos que tener cuidado, porque de esta puerta roja hacia el embovedado eran 2 o 3 metros más o menos, ¿ya? Y en este sector sí teníamos campo. Por esa razón, como eran 4 metros o 8 metros, hemos entibado lo suficiente, ¿no? Esto es lo que les decía, la piedra cortada, en este caso, ¿ya? Y esta piedra cortada es lo que ustedes han hecho el proyecto, de donde ustedes han hecho el proyecto. En este caso, de Comanche, ¿ya? Comanche es el que produce esta piedra cortada. Y eso en sus proyectos nadie mencionó, que yo que estaba mirando. ¿No? Y el agua que se nos iba colmatando cada vez, ¿no? Y aquí hemos podido ver la filtración que existía, era como una galería, era como teníamos otro embovedado, una tubería aquí, solo que era como un túnel, digamos, a la par del embovedado, ¿no? Entonces había una socavación a un costado. Y cuando estábamos haciendo la excavación con la tornamesa, y aquí miren, colocamos qué diámetro o qué distancia tenía y si nos entraban los palos de 2, 3, 4 metros. Entonces quiere decir que había una profundidad grande. Cuando hemos excavado ya por aquí hemos visto que era grande esa socavación que existía. Hasta ahí es. No, sí, perdón. Y íbamos retirando el material, ¿no? Aquí quiero que tomen en cuenta, miren, esto les decía, miren, que estábamos cerca y la excavación era, aquí es 4 metros, pero nos hemos entrado mucho más, ¿no? Esta era la gran dificultad. Entonces, por esa razón hemos incentivado correspondientemente para que no tengamos problemas, debido a las filtraciones que también aquí había, ¿no? Y hemos encontrado tuberías, así, tuberías, miren, a esa profundidad. Hay la nivelación o la parte topográfica que es necesario realizar, ¿no? Entibado ya, ¿no? Totalmente en este caso. Esto es cuando es una altura menor, ¿no? Y lo que les decía, ya no hemos hecho con una retro, sino con una tornamesa para retirar el material. Entonces, tiene que haber cierta comodidad para trasladar ese material y que la volqueta lo lleve a estos lugares, ¿no? Todo eso se tiene que planificar. Y esta era la distancia, como les decía, de los vecinos hacia la embovedado. Y el material, como les decía. Y en algunos lugares quitábamos el material que estaba un poco, que podía caer, digamos, en la parte superior cuando estemos trabajando, ¿no? Y también ya estábamos empezando a hacer las labores de entibado correspondiente. Aquí, espérense, aquí está, miren, ya estábamos colocando.
¿no? Entonces, estaban retirando algún material para poder colocar, en este caso, los entibados correspondientes. Y en algunos casos todavía no estaban entibando, pero ya estábamos colocando callapos en este caso, ¿no? Perdón. Aquí. Y aquí, miren, ya estaba, seguía excavando, ¿no? Entonces, poco a poco se ha hecho esto. Y el entibado que podrán ver. Una forma de entibar es esta, hay varias formas, como les digo. ¿Ya? Y a medida que algunos íbamos excavando, estos son entibados provisionales y después lo íbamos mejorando como han visto aquí, ¿no? Aquí. Entonces, más que todo es para que no se nos caiga el terreno y más que todo por esto les decía, por la filtración que existía. Una vez que ya teníamos entibado, ya podíamos trabajar tranquilamente, ¿no? Es para el cuidado del personal, ¿no? Y como les decía, siempre hacíamos se nos entraba el agua y teníamos que evacuarlo, ¿no? Con calaminas, con todo nos hacíamos el desvío del agua, ¿no? Y cuando tendríamos material de arrastre, ¿no? El material lo llevamos con estas calaminas, ¿no? En este caso, el hormigón. Ahí está el... Ahora sí es el... perdón, a ver. Y esto es lo mismo, solo que algunas son ya más detalladas, ¿no? Esto ya hemos visto, ¿no? El paso del agua. Ahí esto es lo que quería mostrarles, es la armadura y el encofrado de madera y las juntas de dilatación, digamos, de aquí a aquí había una junta de dilatación, ¿no? Las inspecciones que se tenían que realizar, este es el supervisor y estaba haciendo las respectivas, viendo la armadura y las galletas que se tienen que colocar en cada extremo, ¿no? Y una vez que nos han dado autorización, ya hemos embovedado y ya estábamos haciendo la cámara de inspección, ¿no? Y aquí ya se puede ver lo que les decía, ¿no? Es la mampostería tipo la cortada tipo A y la bruta que está atrás, ¿no? Aquí antes. Como había filtraciones y todo eso, hemos colocado barbacanas aquí, por si acaso. Y estos son los sumideros que se van a conectar, los nuevos sumideros a la bóveda, ¿no? Los diámetros para el alcantarillado sanitario que teníamos que conectar. Esto ya lo hemos visto. Y como les decía, teníamos problemas de material, se nos iba entrando porque iba lloviendo, entonces iba entrando el material y entonces lo teníamos que sacar. Lo sacábamos por distintas formas, ¿no? Ya. Eso sería todo de esto en bóveda. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta, perdón. Me preguntaba, ¿qué se haría cuando tenemos lugares planos? Y generalmente tenemos inundaciones, ¿no? En otros países, como les decía, se almacena todo el agua y después se va descargando. Primeramente se hace todo lo que los sistemas de pluvial, sumideros y todo eso, pero se almacena en un solo punto, después se va descargando. Por ejemplo, eso quería mostrarles un video que he visto hace años y he podido encontrar nuevamente. Y les voy a mostrar. Perdón. Antes. Me indican si se escucha bien el micrófono o el sonido más, ¿ya? Por favor. A ver, lo voy a poner así para... Ya. El área metropolitana de Tokio se está volviendo cada vez más urbanizada. ¿Se escucha bien? Se escucha Sí, ingeniero, se escucha bien. Ingeniero, se escucha bien. Ya.
Se lo voy a reproducir. Rascacielos y estructuras se alinean en las vastas llanuras. Por debajo se dice que se extiende un espacio inmenso. Aparentemente, esta es la entrada. Echemos un vistazo dentro. Hay un total de 116 peldaños. La profundidad equivale a la altura de un quinto o un sexto piso de un edificio. Es un espacio que casi parece un templo griego. Tiene 177 metros de largo, 78 metros de ancho y unos 18 metros de alto. Este es el canal de desagüe subterráneo exterior del área metropolitana, una instalación construida para controlar las inundaciones, entre otros usos. Esta es una zona baja y desde hace mucho tiempo, cuando caen fuertes lluvias, el río se inunda, causando problemas a los residentes locales. Antes, cuando llovía, nos preocupaba el agua y apilábamos sacos de arena. Siempre que llueve se desborda rápidamente. Para tratar estos asuntos, el agua acumulada se desvía a un río más grande para evitar que se inunde. El canal de desagüe subterráneo exterior del área metropolitana no solo está equipado con un depósito de agua parecido a un templo, sino que también tiene pozos y una gigantesca vía acuática subterránea que conecta a los ríos de la región. La longitud total es de 6,3 kilómetros. Cuando el agua del río excede un cierto nivel, empieza a fluir a través de conductos. Luego, el agua se canaliza bajo tierra a través de los pozos. Estos pozos son lo suficientemente grandes como para contener el transbordador espacial o la Estatua de la Libertad. Después, el agua de los pozos fluye hacia el túnel subterráneo. El túnel tiene unos 10 metros de diámetro. Se excavó con una tuneladora gigante, una tecnología en la que Japón es líder mundial. Finalmente, el agua que entra a raudales se ralentiza gracias a esta gran cisterna y se vierte a un gran río, regulando el volumen. Desde su construcción, el canal de desagüe subterráneo exterior del área metropolitana se ha activado más de 100 veces, mitigando considerablemente los daños causados por inundaciones. Después de construir estas instalaciones, los daños se han reducido a cerca de una décima parte. Hemos logrado contribuir en gran medida a prevenir inundaciones en la región. Al igual que en Japón, en todo el mundo hay regiones que sufren daños por las inundaciones. Con su introducción en Indonesia, esta tecnología está empezando a ayudar en los esfuerzos globales para controlar las inundaciones. Escondida bajo nuestros pies, esta enorme instalación subterránea de avanzada está ayudando a salvaguardar la vida de la gente. Como han podido ver, sería una solución eso para las inundaciones. Son obras resilientes en este caso. ¿A qué se refiere? A que una eventualidad, una catástrofe, en este caso de una inundación, tenemos que ver obras que no afecten, en este caso, las vías y todo eso, como han visto, ¿no? Entonces, una de las medidas que podrían hacer en lugares donde tenemos son planos, porque generalmente eso es lo que ocurre, se inundan, ¿no? Entonces, la solución se tendría que ser de estas características, ¿no? Como han podido ver, es una solución bastante cara, pero al final abaratan los costos, ¿no? Porque ya no tenemos desbordes de los ríos, perdón, en este caso de las afectaciones en las construcciones y todo eso, ¿no? Entonces, sería una medida de mitigación en este caso, o una medida de resiliencia en este caso, ¿no?
Eso era referente a tu pregunta de ayer que me preguntabas en lugares planos. Siempre tienen que tener pendientes, pero el problema es de que se va a inundar también por el caudal que ocurre con las precipitaciones pluviales, más que todo en Santa Cruz, que son demasiado altas, ¿no? Entonces, una solución tendría que ser de estas características, tal vez, para que no tengan constantemente inundaciones, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. ¿Qué hacen por cuando están taponeados, ¿no? Los sumideros con basura? ¿Hay alguna forma de saber cuánto influye eso? ¿O algún estudio? Cuando están taponeados, ya directamente ocurre que ya no pueden, que además se puede ver en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en los sumideros ayer, a ver, en este es creo. No, en otro. Entonces hay que hacer el mantenimiento respectivo, ¿no? A ver, en este, aquí está. Aquí claramente se nota que está tapado esto, ¿no? Entonces se hace el mantenimiento respectivo y se introduce agua. Si sigue tapado, entonces hay que tal vez hacer una demolición en todo este tramo y cambiar la tubería. Puede ser que esté tapado, como han visto en la foto de que he mostrado anteriormente, ¿no? Aquí, una vez que se ha visto o se ha hecho el mantenimiento, ya no tiene que acumularse el agua, ¿no? En algunos casos ocurre eso, ¿no? Y en una obra, por ejemplo, yo he tenido problemas de ese tipo, por ejemplo, he tenido una obra en el Alto. Esas veces yo hacía la operación y mantenimiento de los pluviales. Y era así. ¿En qué avenida es? Es la que conecta de la 6 de marzo hacia Ciudad Satélite. No me acuerdo ahorita la calle o la avenida. Avenida Satélite, desde Creo que Satélite, sí. La principal, ¿no ve? Que va hacia la 6 de marzo hacia Satélite, donde hay los trufis y todo eso, ¿no? Avenida Satélite, sí. Sí, esa es. Entonces, hace años he hecho ese mantenimiento y eso ocurría. Esto es un pavimento rígido, ¿no ve? Sí, Eso. Entonces, esa vez que he hecho, ¿quién ha hecho esa construcción? El Comanín ha hecho, el Comando de Ingeniería. Ya, entonces ha hecho el pavimento rígido y el problema es que ha hecho sus sumideros, digamos, y ha colocado aquí, digamos, aquí un sumidero, aquí otro sumidero, aquí otro sumidero y aquí sumidero, ¿ya? En el pavimento rígido. Entonces, era necesario, la dirección de flujo era así y así. Era necesario realizar los sumideros para evacuación cuando llueve, ¿no? Entonces, eso han hecho, pero lastimosamente estos del Comanín, si bien han puesto los sumideros, pero en ese entonces no había un diseño de alcantarilla pluvial, que quiere decir que estos sumideros no estaban conectados a una alcantarilla pluvial. ¿Qué han hecho? Y lo que después me he dado cuenta, porque yo tampoco sabía, es que ellos han conectado a sus sumideros tranquilamente y después, digamos, el agua evacuaba y se iba conectándose a este sumidero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Aguas abajo, aquí habían colocado otro sumidero, aquí, perdón, ahí, a ver, lo voy a hacer más grande, ahora sí, para que, no, permita dibujar, ahora sí. Sí. Entonces, ¿qué han hecho estos del Comanín? Han colocado sumideros aguas abajo y una vez que ingresaba el agua por la vía,
sin el daño a la vía, salía o se ingresaba a este sumidero y aguas abajo tenían otro sumidero. ¿Y qué han hecho? Ingresaba el agua por gravedad o una vez que se colmataba por la parte superior, por la cuneta, ya superficialmente ya escurría el agua. ¿Ya? Superficialmente, ¿no? Primero era en el interior y después por la cuneta en este caso. Esto era todo en el interior y después salía. Entonces, estos vecinos de aquí se han molestado y ¿qué han hecho? Y en varios lugares era eso. Lo que han hecho es tapar esto. Han tapado y listo. Solucionado para ellos. ¿Por qué? Porque generaba olores y todo eso, que generalmente los vecinos se quejan. Entonces, yo hacía las labores de mantenimiento, entonces mandaba a mi cuadrilla, limpien esto, les decía. ¿Y qué pasaba? Una lluvia pasaba y otra vez estaba colmatado. Pero si han hecho el mantenimiento, ¿qué ha pasado? Ni a los 2 días ya estaba otra vez colmatado. A ver, ya vayan y yo voy a ir a revisar. Entonces, me lo han hecho el mantenimiento y listo. Cuando yo he ido y, a ver, haremos una cosa, introduciremos agua, listo. Hemos introducido agua, él lleva una cisterna y se ha vuelto a tapar. Ah, no, he dicho, ¿qué ha pasado? A ver, averiguaremos cómo es. Los vecinos saben cómo son los vecinos, todo te informan. Entonces me he ido informando y me han dicho que aquí había los sumideros, que ocurría esto. Entonces he ido aquí, en la parte inferior, y lo que he podido ver es que estaban tapados con cemento esto, ¿no? Entonces, lo que he hecho lo primero es querer picarlo, pero los vecinos ya nos han agredido y nos han dicho que no, que produce olores y todo. ¿Qué he hecho? Es recoger mi material y sacar fotos y hacer un informe, ¿no? En mi informe he dicho que si bien esta avenida tiene los sumideros, pero aguas abajo, el agua surge nuevamente por la cuneta y es necesario hacer un sistema de alcantarillado pluvial con colectores principales y conectarlo a un embovedado o a una canalización, ¿no? De toda esta avenida, digamos. Y eso es lo que esa vez he hecho en mi recomendación. Entonces, ahí ya me he podido dar cuenta que en algunos lugares en el Alto no tenían, en este caso, conexiones de alcantarillado pluvial, ¿no? La mayoría, ¿no? Y después, poco a poco, ya han hecho sus embovedados, como han visto las otras fotografías, ¿no? Pero eso me ocurrió en la avenida principal, que es de la 6 de marzo a Ciudad Satélite, como les digo, ¿no? Entonces, y más que todo por los reclamos de los vecinos hemos hecho esos mantenimientos, porque cada vez se tenía inundado, ¿no? Y he mandado mi informe para que hagan una solución respectiva, que sería hacer una conexión de sistema de alcantarillado pluvial, aguas abajo, ¿no? Con tuberías, todo eso, ¿no? Y eso pasa, que les cuenten las obras y eso que no debería pasar, ¿no? Así, es una obra importante todavía. No sé si tienen otra pregunta. Inge, ¿y a los que han hecho al principio eso de los sumideros, tendrían alguna sanción? Sí, pues se tendría que sancionar. Es que más que todo a los supervisores y todo eso, como no tenían una conexión, lo han puesto así momentáneamente, supongo, pero en sí debía encararse, ya, si tiene el pavimento, ya colocamos los sumideros, pero ¿dónde se va a evacuar? Se tiene que decir, no se tiene, ya, entonces hacemos un diseñito para poder evacuar, ¿no ven? Eso era lo correcto, pero como han visto en las otras fotografías, es un trámite bastante largo, y en este caso es hacer otra obra más. Entonces, por no hacer eso, y como ya están los tiempos definidos, han preferido hacer esta solución, que no era la correcta, ¿no? Entonces, sus soluciones han sido no muy buenas, y en el tiempo después se ha descubierto eso, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el mantenimiento. Entonces, yo he hecho mi informe y la alcaldía, la institución, tenía que hacer las gestiones para las sanciones correspondientes, ¿no? Pero, como les digo, hay varias cosas que así he encontrado cuando estaba trabajando esas veces en el Alto.
en el alto que uno no puede creer. En una obra, por ejemplo, en un embovedado, justo estaba haciendo las labores de mantenimiento, esto he encontrado. Hemos hecho la limpieza del material y he visto esto. En la solera, esta es la solera, tenía una pendiente y después tenía una contrapendiente, así. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí se acumulaba el agua y aquí ya no había agua. Y cuando llovía recién pasaba el agua. Entonces, ¿qué ha pasado? He dicho. Analizando hemos hecho un levantamiento más o menos para ver las alturas y todo eso. Y he podido ver con los planos después que debido a la información que me han dado, dice que era lo siguiente. Dice que una empresa ha hecho de 1 a 2 y la otra empresa ha hecho de 2 a 3, digamos, ¿no? Entonces, una empresa empezó así, en este sentido, y la otra, debido a sus dificultades técnicas, empezó en este sentido. La cosa es que tenían que interceptarse en un solo punto, vale decir, con una sola pendiente, sí, ¿no? Pero ha tenido un error en los perfiles o en las excavaciones, y igual. Entonces, donde se han encontrado, lo han colocado listo, pero tenían este error, tenía que ser así planito, con una sola pendiente, en este caso con una pendiente así uniforme, ¿no? Entonces, este problema se tenía, entonces, aquí se tenía generalmente acumulación del caudal, y cuando había una lluvia mayor, entonces, ¿qué iba a pasar? Recién iba a ir circulando el agua, ¿no? Entonces, eso es en el interior del embovedado que he encontrado, digamos, ¿no? Y esos errores se ve, si bien no externamente, sino internamente. Y esto ya tendría que haber una sanción en este caso, porque no tendría que haber esto, ¿no? Y eso es encontrado al hacer el mantenimiento respectivo, digamos. Y igual da un informe correspondiente, ¿no? Esas cosas se dan en las obras generalmente. Y han visto los sumideros, como por ejemplo hemos dicho esto, ¿no? Que por no hacer un cambio lo colocan a la mitad de la vía, ¿no? Que es otro error que cometen, ¿no? No sé si tienen otra pregunta más. ¿Ninguna? Ya. Hasta aquí es lo que va a entrar para su examen, como les he dicho. Va a ser como el primer examen parcial. Que han visto ustedes con tiempos. En este caso es jueves, creo que es, de 4:30 en este caso hasta las 5:30 o 5:40, dependiendo, ¿no? Y en la plataforma, en la plataforma se abrirá un poquito más antes. En el grupo de WhatsApp lo voy a habilitar 10 minutos antes, por lo menos, y ya les envío el examen. Les digo, ya está en la plataforma el examen y pueden ver. Y en ese instante ya pueden abrir si tienen algún problema con el Excel, como han tenido algunos problemas en el anterior examen. Ahí me pueden decir para reenviarles nuevamente o ver la forma, ¿no? O alguna duda en los datos más que todo. En función de eso, les recabo las dudas para que no tengan problemas en el examen, ¿no? El examen generalmente son 5 o 6 tuberías, ¿va a ver? Y otro en función de los datos que tengan de las pendientes longitudinales y transversales en este caso del primer ejercicio, van a calcular el sumidero, digamos. Ya van a hacer un cálculo del sumidero, ¿ya? Entonces, es solamente ejercicios en este examen y tienen el tiempo bien establecido, ¿no? Generalmente es 1 hora, 1 hora y 10. ¿Ya? La solución generalmente es de 40 minutos, por lo menos, que en el primer examen igual lo han ido respondiendo a partir de los 40 ya me he ido entregando en la plataforma. Entonces, háganlo con tiempo, igual no lleven el examen faltando
minutos o segundos porque se les va a colgar y no recibo más si no está en la plataforma su examen. Entonces tengan cuidado en ese aspecto. Como en el primer examen, algunos han tenido problemas, ¿ya? Entonces manden anticipadamente para no tener problemas, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Si no hay más dudas, antes un minutito denme. Voy a registrar la asistencia. Tenemos clases, ya vamos a hacer otro tema, materiales, tal vez ya hagamos materiales de tuberías. Y el jueves ya sería su examen correspondiente. No sé si tienen alguna consulta respecto al examen. ¿Ser igual que el primer parcial? Igual hay que incluir fórmulas de esa manera. Sí, como el primer examen. Y que quería preguntarle si no se puede hacer, digamos, yo tengo ya mi planilla configurada a mi manera y solamente puedo copiar los datos y claro, también le puedo enviar mi planilla con cual la realicé, por ejemplo. Tuve ese pequeño problema en el primer parcial. Pasa que las celdas no estaban muy bien configuradas no igualaban en sí con mi planilla con su planilla, entonces tuve que configurar y perdí un poquito de tiempo. Por eso es un Inge. No, en la planilla que les entregué me tienen que enviar. Ahora, sin fórmula, solamente el dato que me interesa. Ya, si colocan, digamos, 2 metros, lo mismo tendría que estar 2 metros en la planillita, digamos. Sin fórmulas. Lo único que copien bien sus datos. En algunos casos se equivocan al copiar los datos, ¿no? O en su primera planilla original calculan mal, ¿no? Que eso he visto también, que han calculado mal y en la otra ya tenían un error, ¿no? La planilla que les envío solamente para que yo pueda revisar, ¿no? Ahora otros trabajan en la misma planilla que les envío, también no hay mucho problema. Que en algunos casos sería mejor, ¿no? Si trabajo ya en mi planilla, yo lo paso los datos nomás. Sí. La cosa es que Sí. por eso dice colocar en la parte amarilla todos los datos, ¿no? Ahora, si ponen fórmulas es también para ver dónde se han equivocado. Por eso también, en algunos casos, miren, han jalado mal por esto. Ahora, si me ponen el dato neto, entonces no sabemos dónde se han equivocado. Eso también puede ser. ¿Ya? Lo importante es que me manden la planilla con su examen ya realizado, ¿no? Y si tienen problemas en abrir o en la planilla de Excel, me dicen más antes para no tener dificultades cuando estén ya para entregar, ¿no? Cosa que eso creo que ha pasado a algunos, ¿no? Pero como les digo, no he tenido nunca problemas en ese aspecto, pero en este semestre sí. Pero por eso les digo, abran bien el examen y después recién ya pueden trabajar, vean bien los datos. Eso también es bien importante porque les doy diámetros para que puedan calcular y con esos diámetros tienen que calcular, ¿ya? Después les doy anchos de zanja. ¿Para qué? Para que saquen también algunos volúmenes, si es que tendrían que sacar, ¿no? Entonces, con esos datos que les doy tienen que calcular. En algunos, por ejemplo, me dan, digamos que si en el examen están diámetros entre 0 y 0,20, digamos, ¿no? 0,10, 0,15, 0,20, digamos, ¿no? Eso está con anchos de zanja pendientes como dato. Dice, fijarse en los datos de la tabla 1. Pero algunos me calculan, por ejemplo, con 0,25, 0,30, cosa que no está dentro del examen, ¿no? Por eso les doy algunas limitaciones para que realicen y tengamos una sola solución, ¿no? Y hemos dicho que también otra cosa importante que igual está escrito en el examen, pero no se fijan, que tienen que analizar tubería, por tramos, en este caso para determinar volúmenes, ¿no? Excavación mínima es por tramos. Tramo 1 es su excavación mínima. Tramo 2, su excavación mínima, ¿ya? No la sumatoria de toditos para ver la excavación mínima. Eso sería, pero sería mucho más largo, ¿no? Entonces, hacemos la excavación mínima por cada tramo, en este caso de tubería. ¿Ya? No sé si tienen otra pregunta más. Les voy a enviar a la plataforma más en un momento, ¿ya? Están haciendo. Tiene ya una fecha ya determinada y cuidado que hagan en los últimos días, ¿no? Si no hay más preguntas, nos veríamos el lunes entonces.